Bienvenidos a este primer episodio del Trinar de la Parvada. El día de hoy estoy muy emocionada porque me toca abrir con este podcast maravilloso. El episodio del día de hoy se titula Anidando sobre el autismo y esto es gracias a la producción de Marciano Films. El día de hoy estoy acompañada de dos invitadas maravillosas y vamos a platicar un poquito sobre ellas. A mi lado izquierdo tengo a Mariela Cañete Alavés, directora de Educación Continua e Investigación en Domus, pedagoga por la Universidad Panamericana, tiene un máster en investigación en discapacidad por la Universidad de Salamanca y un diplomado en metodología de la investigación social y en gestión de políticas públicas para la discapacidad por la UNAM. Bienvenida. ¿Nos puedes contar un poquito más de ti? Muchas gracias, Abril, muchas gracias a la Parvada. Pues realmente mi transitar por este campo del autismo es desde hace 12 años. Ingresé a Domus, que es un instituto, es una AC, que trabaja con, para y por las personas con autismo y sus familias. Y pues bueno, ahí realmente la trayectoria, pues empecé atendiendo a pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Muy chiquitos en intervención temprana. Después desarrollamos un proyecto para atender a familias en el interior de la República y pues actualmente estoy dirigiendo esta área que se encarga de formar, de especializar a más profesionales para la atención, ¿no? Entonces realmente ese ha sido un poco más de mi experiencia en el instituto. Qué padre, muy bien. Y del otro lado tenemos a Flor Wallenstein-Betech, bienvenida. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, es estudiante de la maestría en Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes y es cofundadora y directora general de la comunidad educativa ECO, Casa de Aprendizaje. Bienvenida y gracias por prestarnos este espacio. ¿Nos puedes contar un poquito más? Claro, muchísimas gracias. También a ti, Abril, a la Parvada, Marciano. Pues yo siempre he estado interesada por el tema de la educación. Ha sido un motor en mi vida pensar cómo las personas aprendemos, nos relacionamos, socializamos, entendemos el mundo. Y pues tengo también 15 años trabajando con personas divergentes en todos los sentidos. Me gusta la diferencia, me gusta la diversidad, me gustan los temas de inclusión. Y trabajamos en Eco Casa de Aprendizaje con chicas y chicos y chiques, adolescentes y adultos jóvenes que por diversas razones el sistema tradicional de enseñanza no se adapta a sus necesidades y viceversa. Entonces desde ahí buscamos un espacio para que ellos, ellas y ellas tengan posibilidades de participar sin una mirada opresiva. Perfecto. Bueno, este equipo está maravilloso y además nos acompañan de otros estados de la República Itamar Martínez y Copelia Telles, quienes tendrán una participación a través de unas pequeñas cápsulas durante este episodio. Empecemos con lo bueno. Bueno, yo me presento, soy Abril Díaz de la Vega. Yo soy estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional y soy apasionada por el tema del autismo. Es por eso que lo traje a la mesa con la Parvada y por eso estamos haciendo este episodio. Pero empecemos contextualizándonos todos, a quienes nos escuchan, ¿qué es el autismo? Quien guste responder. Pues primero que qué emocionante, Abril, es escuchar que a alguien más y a muchas más personas les interesa este tema. Es un tema bien relevante, pero no ha sido suficientemente visto. Y pues de eso obviamente vamos a hablar hoy, pero primero como manifestar eso, creo que es pues bien positivo que más personas estén interesadas en el tema, que se amplifiquen estas voces, ¿no? Entonces el tema del autismo es pues básicamente a mí me gusta explicarlo como de la manera, intento hacerlo más sencilla, porque también está rodeado de muchos mitos, ¿no? Y eso genera desinformación, y la desinformación genera estigmas, estereotipos, prejuicios, y por eso es que es muy importante que podamos decirlo de manera más clara, ¿no? Entonces, básicamente se va a caracterizar por dificultades para interactuar y comunicarse. La comunicación es un punto bien importante en el autismo porque no solamente es la manera de expresarse, sino también la manera de entender la comunicación o la manera en la que otras personas se comunican y poder pues, traducir esos
todos esos elementos, que sabemos que no solamente nos comunicamos a través del lenguaje verbal, sino también tengo que descifrar todo lo que ocurre a nivel no verbal, lo cual muchos pueden dar por sentado, pero no ocurre así en todos los casos, ¿no? Entonces, tenemos primero esta primera dimensión, ¿no? Que se llama dificultades en la comunicación, en la interacción social, y luego tenemos otra también que va a diferenciar, que tiene que ver con las conductas, ¿no? Las estereotipias, se le llama así, los patrones o estos intereses como muy, de mucha intensidad, ¿no? Temas en los que les interesan mucho, actividades rutinarias, al parecer, ¿no? Que les interesan mucho. A mí me gusta decir que es eso, que hay un alto interés en ellas, un foco, ¿no? Un foco muy pues especializado, muy, ahora sí que muy enfocado. Sí. Y también tenemos la mayor parte de, bueno, la mayoría de las personas con autismo también van a cursar con alteraciones sensoriales, lo cual es, por mucho tiempo no fue descrito, pero ahora sabemos que es muy importante, ¿no? Las alteraciones sensoriales es pues esta manera en la que recibimos, interpretamos, ¿no? Los estímulos que hay en el ambiente y están presentes durante todo el tiempo. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que tener alteraciones a nivel sensorial pues puede impactar en la manera en la que aprendemos, la manera en la que socializamos, ¿no? La manera en la que estamos en un espacio, ¿no? Y ahí pues, nos podríamos pues, adentrar un montón en los temas de accesibilidad, pero bueno, no es el momento. Entonces tenemos interacción y comunicación social, estos intereses restringidos, patrones, ¿no? También las alteraciones sensoriales, y pues bueno, eso es básicamente, sobre todo estas dos primeras dimensiones, es lo que diferencia el autismo de muchas otras condiciones. Perfecto. Sí, quizá algo importante nada más para añadir es que el autismo, como muchas otras condiciones humanas, son parte de un espectro y no significa que es un lugar al que se llega o un diagnóstico de un trastorno en el cual se coloca, que muchas veces sí fue pensado desde esa manera, ¿no? Sino la nueva manera de ver el autismo, o al menos desde la perspectiva en la que yo lo trabajo y lo observo, es desde un lugar en donde hay un espectro de todas estas rasgos, de todas estas conductas, de todas estas expresiones, que no solamente son limitaciones, sino también son posibilidades para poder mirar las cosas y actuar las cosas desde lugares muy diferentes, ¿no? Que eso enriquecen toda la diversidad humana, ¿no? Totalmente. Ahorita creo que nos manejamos por niveles de apoyo en el autismo. ¿Podemos hablar un poquito sobre qué significa eso? Justo como lo expresaba Flor, ahorita es un espectro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que ninguna persona es igual a otra, ninguna tiene las mismas características, ¿no? Y por tanto tampoco necesita el mismo nivel de apoyos. Sí hay como un mito de que hay niveles, ¿no? De autismo, pero la realidad es que tampoco esa mirada nos ayuda mucho porque pone muchas expectativas, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, si alguien dice, por así decirlo, que está incorrecto, que tiene mucho autismo, poco autismo o más o menos autismo, pues ¿cuál es la expectativa que podemos tener de eso? ¿No? O qué expectativas los papás tienen cuando escuchan, no, tu hijo tiene, ¿no? muchísimo autismo o tiene realmente una condición como parece ser como muy compleja, ¿no? Si lo pones así. Claro. Y la realidad es que los apoyos primero son dinámicos, o sea, no nacemos, pero es que todas las personas no nacemos sin necesitar a nadie primero, y después vamos transitando nuestras vidas pues modificando los apoyos que nosotros requeríamos cuando éramos niñas no son los mismos que ahora, y no serán los mismos evidentemente que cuando tengamos 90, 80 años, ¿no? Entonces, por eso digo que son dinámicos, y es importante no encasillar, ¿no? Primero que el tipo de apoyos que requieren las personas con autismo, después la intensidad de estos, porque la realidad también es que hemos visto que con intervención temprana, ¿no? Con ciertas acciones, con lugares accesibles, pues obviamente con todo lo que esto, con los beneficios de la educación, ¿no? Pues se van requiriendo muchas veces menores números y niveles también de apoyo. Entonces, a mí lo que me gusta pensar también que independientemente de los apoyos, todos somos parte de este mundo, ¿no? Y todos estamos
podemos brindar apoyos y podemos recibir apoyos. Y podemos brindar apoyos a personas con autismo y podemos recibir apoyos de personas también con autismo, ¿no? Entonces, no es solo como unilateral, tampoco creo que esa es una manera, ¿no? Como de ver los apoyos normalmente más asistencialistas, ¿no? Más de desde dónde. Pero los apoyos están en la comunidad, o así deberían de estar en la comunidad, en las escuelas, deberían estar ahí instalados, ¿no? Debería ser como la naturaleza, no tanto. A veces pensamos en apoyos y nos vamos luego a la terapia, ¿no? En nuestra cabeza. Claro. Es un tipo de apoyo, pero no es el único apoyo, ¿no? Por eso digo que deben estar en los contextos más naturales, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo lo que me gustaría resaltar es que justo esto, no, las personas con autismo no necesitan apoyos, ¿no? O sea, todos necesitamos apoyo, porque todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos habilidades, ¿no? Todos tenemos toda esta construcción subjetiva, individual, personal, por la cual nos enriquecemos de la interacción con el otro. Sí, claro. Pasando rápido por el proceso de diagnóstico, hay muchísimas herramientas de diagnóstico, ¿no? Tenemos pruebas estandarizadas, tenemos entrevistas con la familia, con el individuo, dependiendo la edad. ¿Ustedes conocen así brevemente cuáles son las herramientas y sobre todo, lo más importante, quién puede realizar un diagnóstico de autismo? Pues sí hay un montón de pruebas, ¿no? La A2 era la más común, ¿no? Hasta ahora. También ahora se han descubierto un montón de condiciones de lenguaje y de socialización más allá del autismo, y hay veces se confunden con autismo cosas que no necesariamente son autismo, que son cosas sensoriales, o que son cosas de lenguaje, o que son cosas de socialización, ¿no? O claro, otro tipo de aspectos. Yo creo que también ahora hay pruebas genéticas, que es algo muy nuevo, ¿no? Que se hacen pruebas genéticas y a partir de eso se pueden observar como ciertas condiciones, ¿no? A partir de encefalogramas también, de descargas neurológicas. O sea, hay todo un universo muy complejo para poder observar el diagnóstico de una persona con autismo. Usualmente las personas que son neuropsicólogas o expertas en evaluación psicopedagógica son las que dan la primera como señal acerca de este tipo de condiciones, y después lo más recomendable es que la confirme un psiquiatra o un neurólogo. Yo prefiero como neurólogos pediátricos, pero bueno, también hay psiquiatras que se toman esa libertad, ¿no? Como de hacerlo. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la mejor? No lo sé. O sea, desde mi perspectiva, no lo sé. O sea, yo creo que hay muchas formas para poder llegar a un diagnóstico. Tampoco yo creo, y no, creo que vendrá más adelante, que el diagnóstico es lo más importante, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es revisar qué habilidades hay, qué áreas de oportunidad hay, qué fortalezas tiene, y a partir de eso ir construyendo de manera súper personalizada lo que cada una y cada uno de nosotros necesitamos. Claro. Sí. Creo que también aunando al que comenta Flor, hay me parece que es una alta especialidad muy reciente, ¿no? en el país, y es pediatría del desarrollo. Ellos y ellas son pues doctores y doctoras que están enfocados en detectar ciertas alteraciones en el curso del desarrollo, no solo autismo, pero pues importantemente autismo, y obviamente en etapas pues tempranas o en la infancia, ¿no? Creo que esto fue necesario porque justo la medicina así pues tradicional, ¿no? Los pediatras, incluso algunas de las especialidades que compartía Flor, pensaríamos que tienen todas las credenciales, pero la realidad es que en muchas ocasiones dejan de lado aspectos importantes que están dentro del diagnóstico, ¿no? Entonces, en Domus realmente recibimos muchas personas que sus doctores o sus doctoras les refieren con nosotros, pero realmente no se atreven a decirles qué es lo que sucede, ¿no? Solo saben que hay por ahí, no está llegando a ciertos o cumpliendo ciertos hitos del desarrollo, su pequeñito o pequeñita, o que algo parece ir distinto, pero muchos otros también les piden esperar, ¿no? Realmente es bien, espera a que hable, espera a que tal, espera, ¿no? Y en México por lo menos, mi opinión es que todavía la medicina tiene pues está dentro de las profesiones como más valoradas, entonces lo que diga el doctor o la doctora
va a ser muy importante, ¿no? Entonces a mí me parece que este tema de pediatría del desarrollo fue un gran acierto porque afina la mirada, ¿no? Afina la mirada no solo a las condiciones de salud como ciertas enfermedades o ciertas condiciones, sino que pone la mirada en cómo iría el desarrollo, ¿no? Cómo, digamos, habría un desarrollo, por así decirlo, neurotípico y entonces pueda detectar cuándo sí y cuándo no, ¿no? Eso es neuropsicología también, obviamente, o sea, creo que realmente lo que nos va a dar la pauta es sí las credenciales, pero también la experiencia, ¿no? La experiencia en qué, en observar, ¿no? Sistemáticamente observar, mucha observación, mucha experiencia en poder observar lo que define al autismo, ¿no? Las dificultades en interactuar o las diferentes formas de interactuar, de comunicarse, de entender la comunicación, ¿no? Agruparlo, no verlo solamente como algo aislado, ¿no? Porque como decía Flor, hay condiciones que pues se van a parecer mucho, pero cada condición tiene sus características, ¿no? Por así decirlo. Yo, si quiero diagnosticar también, no solo puedo ser muy experta en autismo, ¿no? Ni muy experta en desarrollo, también tengo que conocer las demás, porque si no, no las voy a poder observar, ¿no? Alguien que no sabe ciertas, ahora sí que no podemos encontrar lo que no sabemos que existe, ¿no? Entonces, pues por eso es importante como también tener este conocimiento. La observación ha sido hasta ahora como la observación con estas características ha sido como la herramienta pues, clave, ¿no? Pero sí se debe acompañar de estas pruebas estandarizadas. Y siempre digo acompañar porque es justo eso, ¿no? Tampoco se vale que solo se pasen las pruebas, ¿no? Entonces, las pruebas nos sirven como apoyo, la observación con un ojo justo muy afinado en lo que acabamos de compartir es muy importante, la entrevista a los papás y a las mamás o a los tutores es súper, súper importante porque tú estás, cuando llega un pequeñito o un adulto, una mujer, ¿no? con autismo, tú estás viendo ese momento, ¿no? Claro. Pero necesitas ver no solo la fotografía, sino el video, las escenas anteriores de cómo llegamos aquí, ¿no? Sí, a este sí, momento. Y a veces la persona con autismo puede tener la información y de ahí obtenerla, o puede ser que pues, por la edad o por también ciertas características, pues solamente la familia o los tutores tengan esta otra información, ¿no? Entonces la entrevista va a ser fundamental, ¿no? También, y justo lo que compartía Flor me parece muy, muy importante, se están buscando biomarcadores, ¿no? El autismo no tiene biomarcadores, no podemos decir que todas las personas con autismo tienen, ¿no? No es como la diabetes, ¿no? que es otro tipo de condición. Entonces, actualmente no existe esto, pero lo están buscando muchísimo, ¿no? ¿Por qué lo están buscando? Pues porque es muy importante una detección temprana, ¿no? Eso es lo más, y creo que hay mucho peso en el diagnóstico, ¿no? Hay como... Todo el mundo quiere tener un diagnóstico, los papás quieren tener un diagnóstico, las escuelas están pidiendo diagnósticos y yo no creo ¿cómo decirlo? No creo que no sea importante, ¿no? Pero no es lo más fundamental, ¿no? O sea, ¿para qué nos debe servir el diagnóstico? Pues obviamente tú lees, ¿no? Lo que significa, conoces a la persona y ves cómo esta condición impacta en esta persona y creo que el diagnóstico sirve para saber qué apoyos requiere, ¿no? Y a veces algunos de estos apoyos los va a compartir con muchas otras personas, ¿no? Entonces, pero es para lo que básicamente deberíamos de entender el diagnóstico desde mi perspectiva, ¿no? Como, ok, ya sé esto, ahora, ¿qué hay que hacer con esta situación? ¿No? Nada más. Y también creo que hay una pues no sé, como atención, ¿no? al diagnóstico y poca a la detección, que la detección es un pasito antes y que ahí tenemos mucha gente que nos puede apoyar, o sea, los entornos educativos, ¿no? Con una mirada un poquito, ni siquiera tan especializada, pero un poquito más afinada, las maestras y los maestros hacen muy buena labor cuando levantan la mano y dicen, oye, en este grupo creo que algo está sucediendo, ¿no? La detección a mí me parece como un acto opuesto a la indiferencia, ¿no? Porque yo estoy observando algo y levanto la mano, papá, abuelita, mamá, docentes, gente en la comunidad, ¿no? Y dicen, pues creo que algo sucede. No soy la persona especialista para diagnosticar, pero algo sucede. Tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Entonces esa parte también me parece que es importante destacarla. Sí, totalmente. Yo creo que el diagnóstico, aparte de que tiene que ser multidisciplinar, como ya lo comentamos, también es comunitario, ¿no? O sea, todas las personas que rodean a este individuo que queremos
diagnosticar o detectar, tienen que colaborar con información para hacerlo de la manera como más certera, ¿no? Entonces justo hablemos un poquito sobre el diagnóstico tardío, porque creo que se habla mucho del diagnóstico temprano, que es muy importante, justo para empezar como a ayudar o detectar estos apoyos que necesita la persona para irse desarrollando de una forma más efectiva en la escuela, en la comunidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando ese diagnóstico no existe, ¿no? O sea, ese diagnóstico no se dio en la infancia. Yo quiero compartir una experiencia. Yo soy una mujer autista y mi diagnóstico me llegó hace 4 meses, 5 meses. Yo lo busqué por muchos años, pero me pareció un poco inaccesible en temas económicos. Y no encontraba a especialistas que quisieran ayudarme, porque me decían que era una cuestión como muy específica, ¿no? Además de que el autismo en mujeres tiene características distintas, me decían como es que no, yo no estoy especializado en adultos tampoco, entonces no puedo, ¿no? Entonces a mí me costó mucho trabajo hasta que di con la institución de Domus y ahí fue donde realicé mi diagnóstico. Y para mí el diagnóstico significó una validación de todas las experiencias que me habían hecho sentir rara durante toda mi vida. O sea, me acuerdo que la psicóloga me preguntó como, ¿quieres que te dé un momento? Cuando me dio el diagnóstico. Y yo como, no, estoy súper contenta. O sea, es de los momentos más felices de mi vida porque completé como una piececita de mi personalidad. Dije, ay, por fin nadie me va a decir que soy exagerada, nadie me va a decir que no es cierto lo que estoy sintiendo, etcétera, etcétera. Y digo, como ya con papelito en mano, nadie puede contra mí, ¿no? Pero yo sé que no para todas las personas significa eso. Yo sé que a veces el diagnóstico es un duelo para las familias y para el individuo también, dependiendo la edad. Pero, pues sí, no sé si ustedes conocen como algunos casos de diagnóstico tardío que quieran comentar. Sí. O sea, primero yo justo eso quería añadir a lo que Mariela decía, que yo creo que yo coincido totalmente contigo que el diagnóstico sirve para la intervención. Para eso sirve. Totalmente. O sea, no para otra cosa, más que para lo que acabas de comentar. Porque hay muchas personas que el entender qué les sucede, ponerle un nombre, ponerle cara, enfrentarlo, les hace una diferencia en la vida. No para todos. Claro. Hay gente que vive mucho mejor sin tener presente el diagnóstico también. Porque la respuesta básica de la psicología es que todo depende. ¿No? Sí, y esto no excluye esa respuesta, ¿no? Sí, no hay una regla general de es mejor diagnosticar, no es mejor diagnosticar, es mejor no decir, porque al final yo sí creo que dentro de la diversidad humana también depende la forma en la que cada persona está constituido, su familia, su entorno, su contexto, para que entonces se pueda intervenir, ¿no? Sí, completamente. Y, perdón, no, está bien. Además había leído que te interesaba mucho el autoconcepto de las personas con neurodivergencias. Y creo que esto abona mucho a ese autoconcepto, ¿no? O sea, nos olvidamos que el individuo también tiene experiencias individuales y que también tiene que entenderse a través de las condiciones que tiene, ¿no? Y que las personas autistas son personas, o sea, sé que es un poco tautológico quizá, pero son personas. Claro. No, o sea, es como de, claro, ¿no? O sea, y en tanto su nivel persona, primero o antes de cualquier otra cosa, tienen que pasar por los mismos procesos naturales. Y cuando hablo naturales no solo me refiero a biológicos, sino también sociales, emocionales, ¿no? Que todos los demás pasamos, aunque sea de diferente manera. Pero son los mismos procesos. Sí, a mí me gustaría mencionar también que una de las invitadas que participa a través de las cápsulas, Itamar, ella hizo un curso, bueno, como un taller de arte terapia que se llama Autiidentidad, en el que yo participé y justo nos planteábamos como muchas de estas preguntas, o sea, ¿qué tanto de mí puse en el diagnóstico? O sea, todas esas cuestiones que a mí me parecen muy interesantes explorar una vez que tenemos un diagnóstico tardío y que además hacerlo en comunidad es súper interesante y pues sí, me gustó muchísimo esa experiencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas personas no tienen, no absorben ese diagnóstico de la mejor manera por los estigmas y los prejuicios que hay alrededor de él, ¿no? Y a lo mejor pueden sentir que están siendo etiquetados, lo cual es válido, todas las experiencias son válidas.
Pero bueno, cuando estamos hablando de un niño o de un adolescente que sigue con su familia, ¿qué podemos hacer cuando un familiar sospecha de un diagnóstico de lo que sea, de autismo o de alguna otra condición? ¿A quién pueden acercarse? ¿Con qué instituciones podemos hacerlo? A mí me gusta mucho el trabajo de los neuropsicólogos. Okay. O sea, a mí me gusta mucho esa línea. Si la familia no sospecha de manera específica algo en particular, o sea, si no hay algo que diga, ay, creo que va por el espectro autista, o creo que va por un trastorno del lenguaje, o creo que va por... O sea, si no hay algo como tan específico, yo recomendaría ampliamente ir con una neuropsicóloga a que se haga, o psicólogo, pero generalmente las mujeres nos encargamos de los cuidados, una neuropsicóloga a revisar como ese asunto, o también a una persona experta en diagnóstico psicopedagógico, ¿no? O sea, como también no solo son los neuropsicólogos, hay otro tipo de especialistas, psicólogos, terapeutas de lenguaje, de comunicación humana, que si se especializan, entonces pueden llegar a un diagnóstico y a partir de ahí ya referir con las instituciones, ¿no? O sea, eso a mí me parece que es mejor si no tienes ni idea. Si sí tienes idea, está Domus, ¿no? Que es una gran institución, ¿no? Está Iluminemos por el Autismo, que también es una gran institución, que hacen un gran trabajo con las familias y con las personas, ¿no? Ahorita no se me ocurre otra como fuerte de autismo. ¿A ti se te ocurre otra? Pues está Teletón también, para el CAT, ya existe, está en Ecatepec, es un centro especializado en Teletón, y me parece que hay como células, ¿no? Como en algunos CRITs, entonces también eso nos habla también de la incidencia, ¿no? Porque no nada más es un lugar especializado, sino también ya existen como estos departamentos para poder tener como mayor cobertura, ¿no? Claro, y ya acercando a estas familias, a estas instituciones, pues ya van a poder trabajar con el caso en particular. Y bueno, como profesionales de la educación, de la salud mental, etcétera, ¿cómo podríamos ayudar a eliminar los prejuicios sobre el diagnóstico? Esto es como pregunta de un sociólogo. Tesis doctoral, ¿no? Sí. En su práctica cotidiana, ¿en qué apoyan a eliminar estos prejuicios? Mira, la forma en la que a mí me gusta trabajarlo y me ha funcionado trabajarlo es apelando mucho a la diversidad y a la idea de los espectros, no solo en el autismo, sino en la vida. O sea, pensar que todos nos encontramos en diferentes espectros, en todos los aspectos de nuestra constitución subjetiva. Claro. ¿No? En la sexualidad, en los procesos cognitivos, en las funciones ejecutivas, en los procesos de socialización, en el manejo de gestión de emociones, o sea, en todas las dimensiones del ser humano hay un espectro. Entonces me parece que si nos pensamos desde ese lugar todos y todas, y además pensamos que el ser humano es un ser biopsicosocial y que la parte biológica es una parte súper importante, pero es solo 1/3 de nuestra constitución subjetiva, a comparar, es un gran tercio, pues, no solo 1/3, es 1/3, ¿no? Pero hay otros 2/3 que nos invitan y nos orillan de alguna manera, no sé si es la palabra que quiero, pero bueno, a pertenecer a una sociedad, ¿no? Y entendemos que también el vínculo social, de la forma que sea, es necesario para todas las personas, aunque haya gente que sea más introvertida, más extrovertida, o sea, no quiere decir que es la misma forma de socialización, pero como bien dijo Mariela hace rato, ¿no? Apoyos, todos necesitamos, somos seres gregarios, desde el lugar biológico, desde el lugar, o sea, desde todas las perspectivas, y si entendemos esas dos cosas, ¿no? Que todos necesitamos apoyo porque somos seres sociales, por un lado, y que todos estamos en diferentes espectros, entonces todos necesitamos apoyo en algo, y todos tenemos algo que dar al otro. Claro.
Entonces, más allá del diagnóstico, más allá del nombre, más allá de la etiqueta, más allá de la condición que tengamos, entender que todos disfrutamos diferente la vida, todos tenemos perspectivas diferentes de la vida, todos sufrimos de manera diferente en la vida, a todos nos duelen cosas diferentes en la vida, a todos nos da vergüenza, o sea, todas las emociones todos pasamos, ¿no? O sea, no quiere decir que porque yo no estoy ahí, yo no tengo miedo, no tengo enojo. Solo es diferente en qué se manifiesta o diferente en qué se siente. Cuestiones sensoriales, todos tenemos también. Unos más y otros menos. Pero hay cosas que no nos gusta sentir, ¿no? Claro. No quiere decir que, por eso estoy diciendo, ay, todos estamos en igualdad de condiciones. No, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero todos tenemos lugares en donde son nuestras fortalezas, lo mismo que sean, ¿no? De habilidades, debilidades, ¿no? Y creo que si lo entendemos así, entonces el estigma cae. Ok. Me encanta la idea, sí. Yo también creo que mucho de lo que hablábamos hace unos minutitos, que tiene que ver con cómo recibe una persona adulta el diagnóstico. Claro que cada experiencia es válida, pero también creo que, o más bien a la par, también hay mucha resistencia en algunas personas y en algunas familias, gracias a o patrocinado por, ¿no?, las cuestiones que existen en la sociedad, ¿no? Porque ¿qué implica tener ese diagnóstico? ¿Con qué carga? ¿No? Claro. Porque si fuera, creo que es muy distinto en muchas ocasiones un diagnóstico, por ejemplo, de altas capacidades. No cursan por el mismo lugar. ¿Por qué? Y es porque en la mayor parte no creo que tenemos un entendimiento del funcionamiento humano que siempre tiene que ir hacia cumplir ciertos estándares, pero además hacia la productividad, ¿no? En este mundo, en esta actualidad, hacia es mejor el que más o quien más hace, es mejor quien más tiene, ¿no? Es esta idea que no es correcta, pues nos hace también poner expectativas, ¿no? Y entonces nos hace actuar en función de ellas. Entonces creo que, pues por una parte, o sea, decía que era una pregunta como muy compleja porque creo que hay muchos lugares desde donde abordarla, ¿no? Compleja me refiero a sí, en la dificultad, pero compleja de que tiene que estar integrada por diferentes, o sea, cada persona, cada profesión y no solo las profesiones, sino cada persona tiene una responsabilidad o tenemos una responsabilidad en aceptar, ¿no?, la diversidad, aceptar nuestra diversidad, aceptar la diversidad del vecino, ¿no? Y sobre todo, más que tolerar, que no creo que vaya por ahí, por lo menos no desde donde yo lo entiendo, es más bien valorarla, ¿no? O sea, qué de la diversidad aporta a ciertas comunidades, a cierta sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí creo que vamos, o sea, es muy general, ¿no? El concepto que compartía Flor de persona está muy olvidado, ¿no? Está realmente, o sea, un estudiante es estudiante y se ponen ahí ciertas expectativas, pero se nos olvida que es una persona, ¿no? Sí. Y un adulto es, ¿no?, también puede ser un trabajador o trabajadora, empleado, como queramos verlo, pero es una persona, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que entender que necesitamos apoyos, que las personas con ciertas condiciones también requieren apoyos especializados, pero que eso no debe suponer un me echo para atrás, ¿no? Entonces en socializar contigo, me echo para atrás en aceptar que ingreses a mi escuela, o me echo para atrás, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando, por ejemplo, tenemos alumnos que estaban ahí en su escuela como normal, como cualquier otra persona, y de repente les diagnosticamos, y entonces la escuela dice, no estoy preparada, y es como ¿pero para ya qué? Estaba ahí. Sí, ya estaba ahí, o al revés, ni lo conoces, pero tú, ¿cómo puedes anticipar que no estás preparado para algo que no sabes qué necesita? ¿No? Claro. Es como si yo te dijera, oye, pero necesito, ¿no? Tal, y tú me dijeras, no, tal vez sí estaba preparado, solo no sabía qué es lo que necesitabas, pero la barrera actitudinal es una de las principales barreras y yo creo que la más importante, y es la que abre o puede ser catalizador de que nos pongamos serias y serios en el tema de accesibilidad, ¿no? Porque la razón por la que las instituciones no están abiertas a todas las personas, la razón por la que no están ni construidas, ¿no? Ni hay entendimiento de la diversidad, tiene que ver de base con esta barrera actitudinal, ¿no? No poder traspasarla, pues evidentemente no hace que, o dificulta que se construya,
que se entienda, que se especialice o que entendamos cómo es el aprendizaje de las personas. O sea, dificulta muchísimas cosas porque se cierran puertas, ¿no? Las familias reciben muchísimos no. Si yo tuviera que ponerlo como una manera gráfica, vería como con el diagnóstico parece llegar, y no digo que así debería ser, pero a mí es lo que me ha parecido, parece llegar como una nube que va lloviendo no de la escuela, no puede venir a la escuela, no estamos listos, no estoy especializada en el diagnóstico, entonces no puedo darlo, o sí estoy especializada en el diagnóstico, pero no puedo dar la atención, o no hay turno, o sea, hay un montón de no hay trabajo. Obviamente si no hubo escuela, luego cómo iba a haber trabajo, ¿no? O sea, es una barrera y un piso que evidentemente no está parejo, y desde ahí creo que podríamos hacer mucho, ¿no? O sea, por trabajar con cada persona, o sea, ahora sí que tú decías hace ratito, cada actor y cada persona que está implicada, no solo en la atención a las personas con autismo, sino en la educación, en el empleo, ¿no? A cambiar esa mirada, ¿no? A naturalizar, o hacer, no sé cómo explicarlo, pero a poner un ojo como más natural en los apoyos, ¿no? Que no significa como, ay, porque incluso hay gente que lo ve como va a ser más costoso, ¿no? Y entonces lo llevan a ese lado. Sí. Y es costoso cuando no lo piensas antes, es costoso cuando no está hecha tu comunidad para eso. Claro que va a ser más costoso construir un elevador si nunca pensaste que una persona podía, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas en otro tipo de condición. ¿Va a ser más costoso eso que haber puesto una rampa al inicio para todos? Sí va a ser más costoso, pero claro, de base no lo construiste porque no pensaste que esta persona, en su capacidad de persona, debería, podría y querría participar en este espacio. Entonces eso es como bien bravo, ¿no? Está durísimo, durísimo. Sí, que yo creo como que esto, bueno, quizá esto es un poco controversial lo que voy a decir, pero realmente creo que esta resistencia a la diferencia es un modo de supervivencia desde un lugar biológico. O sea, creo que las personas nos resistimos a la diferencia porque nos sentimos amenazadas. Y que es una cuestión muy biológica, animal, muy precaria, muy de cerebelo, o sea, muy a este nivel. O sea, sí, de verdad lo creo. O sea, de verdad creo que es algo como muy de fly or fight, de ataca o huye, ajá, o sea, como de ahí, pero creo que justo mediante el ejercicio de la reflexión, el ejercicio de creación de comunidades, el ejercicio de ciudadanía, ¿no? El ejercicio de políticas públicas, o sea, el ejercicio consciente y racional de la construcción de espacios, es mediante el que se pueden hacer políticas de la hospitalidad. Claro. Y lo digo así, o sea, como creo que no son políticas de apoyo, creo que no son políticas de recursos, creo que no son políticas de discapacidad, creo que la política debería de estar basada en una política de la hospitalidad. Okay. Para todas, todes, todos los que habitamos este espacio, ser bienvenidos en cualquier espacio con lo que somos. Me encanta. Siento que yo de manera personal he hecho esta como lucha pequeña contra los prejuicios de las personas a mi alrededor a través de cambiar el lenguaje, ¿no? O sea, esta tendencia a usar autista como si fuera un insulto o una palabra cualquiera, ¿no? De, hoy usé la misma ropa que ayer, soy la más autista. Es como, no, dejemos de usar ese lenguaje porque no es apropiado, ¿no? Entonces trato de hacer eso con mi círculo cercano, de que dejen de verlo como un insulto también, y de brindarle la información que yo pueda. Pero además, justo como valorar las diferencias, yo daba clases de música en un coro y yo tengo hipersensibilidad auditiva. Entonces yo tenía la mágica capacidad de identificar quién está cantando mal. Entonces mis alumnos fingían que no estaban cantando y yo escuchaba, o sea, suena raro, pero como el espacio hueco del sonido, y les decía, es que nada más estás moviendo la boca. Entonces me decían como, ¿cómo supo? Y les decía, es que son estas diferencias, ¿no? Y por eso un equipo con gente sumamente diversa es más poderoso. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Hubo un estudio que se hizo, no recuerdo si en el 2020, pero no tiene más de 5 años, de Deloitte, de esta empresa, ¿no? Investigación, en donde justo investigaban cómo era el rendimiento de los equipos de trabajo con personas neurodivergentes y sin personas neurodivergentes.
Y entonces a partir de, y creo que duró años, lástima que no tengo el dato tan preciso, luego lo pasaré, pero duró años el estudio. Y al final lo que dedujeron es que los equipos de trabajo que tenían integrantes de personas neurodivergentes tenían un rendimiento 30% mayor que los equipos que no tenían personas neurodivergentes. Por esto que acabas de decir del coro. Porque hay un montón de cosas que una persona neurotípica no puede hacer. Una persona neurotípica no se puede clavar en una misma tarea 5 horas. No puede, no puede, ¿no? Y hay muchas personas que sí pueden hacer, ¿no? Sí. O hay personas que no pueden diferenciar sonidos, y hay otras que sí pueden, o texturas, o ideas, o ser tan precisos y medidos en el pensamiento y tan concretos, también da muchísimo valor a ciertos aspectos de trabajo y de la vida. Claro. Sí, por eso es que hablo de habilidades, ¿no? O sea, como de, hay un montón de habilidades, y esas habilidades dan resultados que otras no pueden dar. Sí, ese es el valor de la diversidad. Me encanta eso. Hola, soy Copele Telles Vargas, terapeuta en comunicación humana. Tengo 2 especialidades, una en comunicación aumentativa y alternativa y otra en intervención de la relación social. Estas 2 especialidades que yo he tenido me ha dado la tarea de trabajar con personas con autismo desde hace 20 años. Hace 10 años radico en la ciudad de Oaxaca, exactamente en el puerto de Salina Cruz. Hice un enlace con Montessori Plus, que está en Cuchitán, donde nos dimos a la tarea de generar una escuela inclusiva, basada en observar las habilidades de los chicos para darle una mejora en calidad de vida, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito social y en el comprendimiento de la situación y de la condición para la familia. Para nosotros es muy importante que la familia siempre esté capacitada, esté empoderada para poder estar todas las 24 horas con sus hijos y también esté desarrollando todas las habilidades, tanto sociales como comunicativas, como sensoriales, que necesitan sus menores. Nos hemos dado a la tarea de trabajar de la mano de muchos especialistas y también de trabajar de la mano de las familias, porque es muy importante que el acompañamiento tanto emocional y el empoderamiento de las habilidades de los papás generen una mejor calidad de vida para todos los pequeños con autismo, que en algún momento, y esto es súper importante, no solo serán pequeños, sino serán jóvenes, serán adultos. Y si nosotros desde la base damos una estructura llevada desde el amor y la comprensión, creemos que la calidad que tendrán todas estas personas será la idónea. Pero ahora pasamos a un tema un poquito más denso, que es la violencia de las infancias neurodivergentes. Bueno, esta violencia, como ya lo platicamos un poco, las barreras sociales, barreras institucionales que se ponen es por prejuicios, por estigmas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles consideran ustedes en su práctica que han observado que son prácticas en las escuelas que contribuyen a estas barreras o estas violencias contra las infancias? Ustedes empezaron. Agárrense. No, adelante, pero yo creo que hay un montón. Sí. O sea que. Sí, yo creo que hay un montón de. Sí. A ver, primero retomo lo que Mariela decía, ¿no? La poca disposición al trabajo, ¿no? O sea, claro. Primero creo que esa es la primera base, ¿no? Que la escuela o los especialistas o los padres de familia porque los niños no, los adolescentes sí. Sí. Los niños no. Pero los niños no, te lo prometo, los niños no. Sí, como esta resistencia a la diferencia y esta creencia de que uno no puede trabajar con alguien que no es como uno o que no se parece a uno. O sea, eso creo que es la primera violencia, la exclusión. Los estados de exclusión en los que estas personas son sometidas. Inclusive los estados de exclusión en los que son sometidas dentro de las instituciones. Sí. Y lo digo así tal cual, porque tener a una persona con alguna condición diferente al desarrollo normal o típico de las personas dentro de un salón sin involucrarlo en el salón es una violencia. O sea, desde ahí, ¿no? Yo creo que
la forma en la que se han construido los acompañamientos terapéuticos, sombras, monitores, o el nombre que esté ahí, en la mayoría de los casos es muy lamentable la forma en la que se hace acompañamiento, y a mí eso me parece violento. O sea, inclusive desde eso. O sea, primero, la exclusión real, ¿no? Si no te acepto en mi escuela porque tienes esta... O sea, ese pan, ¿no? Segundo, el poner apoyos exclusivos para una persona y que eso no permita una inclusión. Sí, una integración, pero no una inclusión. Que es muy diferente. Claro, que es sí. muy diferente, ¿no? Eso. Segundo, que hay ciertos adultos que contribuyen a estigmatizar a las personas, ¿no? Maestros, maestras, psicólogos, psicólogas, o sea, hay ciertos adultos que contribuyen al estigma de las personas y que favorecen de alguna manera la exclusión social, ¿no? Y la exclusión no en socialización, sino de pertenencia, de sentido de pertenencia, sí. ¿No? Eso. Ahora, no tener los materiales adecuados para que entonces pueda, o sea, no tener los recursos, no materiales, la palabra es recursos, porque van más allá que los materiales, son recursos humanos, o sea, hay no tener los recursos para que entonces todos puedan acceder al mismo estímulo, ¿no? O sea, sí. A la misma cosa, ¿no? Eso creo que es otro tipo de violencia, ¿no? Como a nivel institucional, porque eso sí creo que compete, todo lo que acabo de decir, creo que compete a las instituciones. Ese punto que acabas de decir me parece súper importante, o sea, como me atraviesa personalmente, porque yo utilizo audífonos canceladores de ruido cuando estoy en el salón. Estoy con 40 personas en el salón, entonces me quiero morir, ¿no? Pero compré unos audífonos muy grandes y entonces mis profesores no me dejaban utilizarlos. Me decían que era grosero. Y yo, pero sí lo escucho, o sea, no estoy escuchando música, no es electrónico. No, es que me parece grosero porque yo siento que no me estás escuchando. Y entonces yo tenía que estar en el salón escuchando 800,000 ruidos y salirme del salón durante la clase a llorar porque me dolía mucho y regresar como si nada. O sea, eso a mí me parece que me están poniendo una barrera para estudiar como todos los demás. Sí. Porque todos pueden estar en el salón y evidentemente que hagan ruido no es culpa suya. O sea, yo escucho todo, ¿no? Pero tampoco es culpa mía que yo escuche de esa manera. Entonces, mi herramienta son por los audífonos, ¿no? Los canceladores. Entonces, creo que es justo eso. O sea, no solo que no tengan los recursos, ¿no? Ya de por sí ese recurso me lo compré yo, nadie me lo proporcionó. Pero que no me dejen usar el único recurso que necesito para estar dentro del salón, eso es violencia. Es violencia. Totalmente. Sí, es violencia. Sí, por eso digo, hay como un nivel institucional. Desde mi perspectiva hay un nivel institucional. Que ahorita pienso en esas, no se me está ocupando. Bueno, y por supuesto lo que decía Mariela también del espacio físico, la arquitectura. Claro, ¿no? O sea, la arquitectura también termina siendo una barrera que es violento, ¿no? O sea, eso es como la parte institucional. Pero también hay otras violencias que se ejercen de la comunidad, ¿no? O sea, de la comunidad educativa, que va más allá de los docentes o del cuerpo del staff, por así decirlo, ¿no? Del staff, porque también pues, no solo son los docentes, son la enfermera, son el administrador, o sea, no es solo el maestro que está frente al grupo, ¿no? Es todo el ecosistema. Yo creo que el tema de las familias es también súper importante a trabajar. O sea, creo que las escuelas tenemos la responsabilidad de educar a la comunidad. Y que cuando hablo de educar a la comunidad, me refiero, por supuesto, de educar a los usuarios primarios, que son los estudiantes, los estudiantes, pero también de educar a las personas que trabajamos ahí y de reeducarnos nosotros constantemente y de educar a las familias para que justo haga este efecto que tú platicabas hace rato de que tú con tus amigos, bueno, con tus personas cercanas vas como un poco reeducando el lenguaje, ¿no? Como expresando la forma en la que tú miras y tú tienes esta experiencia de vida, ¿no? Y compartirla. Si las familias están conscientes de lo que está sucediendo, se puede hacer un efecto de oleaje en donde la sociedad, porque al final
no tiene ningún sentido hacer cosas en microcosmos, ¿no? Claro. O sea, bueno, no, sí tiene un montón de sentido, perdón. Pero tenemos que ser muchos, ¿no? Exacto, Sí, ¿no? O sea, pero tiene que haber un eco, ¿no? Sí, sí. Hacia otros lados. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que Flor ha abordado o sea, como mucho de lo directo y tocado este punto que es muy importante de lo institucional y de lo estructural, ¿no? Uh-huh. O sea, al final no necesita estar la persona, el niño, niña, ¿no?, enfrente de mí para ejercer esta violencia. También se hace a través del descuido, ¿no?, de la omisión, de la no aplicabilidad o del desacato a las políticas públicas que ya están puestas, ¿no?, y las que no existen, pues también de la indiferencia, ¿no? Entonces, no capacitar a los profesionales redunda luego, o sea, nos va a caer, es como una cascada, ¿no? Va a caer después en que el docente o el staff, como bien lo comenta Flor, pues ejerza ciertos tipos, a veces consciente y a veces inconsciente, ¿no?, de acciones que son violentas para las infancias, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se prevenía, ¿no? Esta persona que va entrando, imaginemos, ¿no?, esta docente tenía la obligación, ¿no?, de saber todo sobre el autismo, todo sobre la diversidad, probablemente no, y probablemente tampoco. ¿Por qué? Porque no hay asignaturas todavía, ¿no? Está todavía muy especializado, ¿no? Está la normal de especialización de, y entonces pues la normal de especialización de hace que solamente unas personas vayan y aprendan sobre ciertas cuestiones, ¿no? Exacto. Con modelos también puede ser desactualizados. Entonces, a lo mejor antes estábamos entendiendo la educación como una forma especial, ¿no?, la educación especial, como fue llamada, de una manera, y todos los demás que estaban interesados sí en la educación, sí, pero en la educación de otro, ¿no? O sea, al final la educación ve por las personas. No ve por, ahí nunca dice ve por las personas que son de estas características, eso no está en ningún lugar, ¿no? Sí. Entonces alguien dice, no, yo soy docente, pero soy docente de estos, ¿no?, de aquí para acá, los demás están en el otro espacio. Entonces también hay responsabilidad de la estructura, ¿no? O sea, también hay responsabilidad de poner más asignaturas, de permear asignaturas también y de sacarlo ya también de los contextos solamente como licenciaturas como educación, psicología. O sea, ahí evidentemente tendría que estar, ¿no?, de manera obligatoria si hablamos de antropología, de sociología, pero ¿por qué no están este tipo de asignaturas también en arquitectura, en diseño? O sea, todos trabajamos con mobiliario, con personas, todos, el usuario final casi siempre es una persona, claro, ¿no? Y esa persona nada más es ese entendimiento de podría ser, ¿no?, podría tener alguna, o sea, podría ser parte de algún espectro de esta diversidad. Entonces, ¿por qué no están estas asignaturas o esta capacitación en otros espacios, ¿no? Eso creo que es como verla como de una mirada como macro, ¿no?, que podría ir cayendo, justo haciendo esta ola o esta onda de la que habla Flor, para después ver un cambio en este microsistema, ¿no? La familia lo mismo, ¿no? Ocurre que muchas familias pues lo reciben como tú lo compartes, ¿no?, como medio tranquilidad, medio paz, ya sé de qué hablo, ya sé qué pasaba, o mi hijo, ¿no?, para mí sigue siendo mi hijo, mi hija, tal, sí, al contrario, con más apoyo, ¿no?, incluso con un entendimiento distinto, pero también hay muchas familias que se enfrentan a discriminación y segregación dentro de su familia, ¿no? Entonces, también es una violencia que no hay espacios, ¿no? No poder volver a ir a la comida en casa del tío, tía, que no exista un espacio en casa de la abuelita, del abuelito, ¿no? O que yo te comparta cómo es la manera en la que ya me explicaron, ¿no? Por ejemplo, oye, es que no le digas esto, no le des esto, no, ayúdame y la familia diga, no, tú eres su cuidadora o cuidador primario, pero yo voy a imponer mis tradiciones, ¿no? Se tiene que aguantar a la música, todos bailamos, ¿no? Todos bailamos, en serio, ¿no? Todos queremos escuchar la música así de fuerte, ¿no? O tildarlo, ¿no?, de que qué berrinchudo, y te cae a ti como mamá o como papá la responsabilidad, y pues claro que ya no quieres participar, evidentemente ya no vas a querer participar, y eso es segregar, ¿no? No es que directamente le estén diciendo al niño, que a veces sí, igual a la niña, que a veces sí, o ponerle etiquetas, ¿no? Es que ya ves que es bien tal, ¿no? Y suma la etiqueta que sea o el adjetivo que sea, también es bastante violento por los efectos que esto tiene y por cómo impacta en el autoconcepto, ¿no? También asumir que la persona no está escuchándote y entonces, pues como yo creo que no me escucha o yo creo que no me entiende, entonces eso parece eso dar el derecho a muchas personas a poder hablar en frente de ellos, de ellas, ¿no? Sí. O sea, y no,
creo que no debe ir por ahí. Entonces, hay acciones muy chiquitas, todo el mundo piensa, ¿no? Como acciones violentas, pues lo físico. Y obviamente ni hemos hablado de lo físico, pero la ni realidad... de lo sexual, que era otro punto que tenía así de, claro. no quiero olvidar hablar de la violencia sexual con claro. personas divergentes, totalmente, en general. Totalmente, ¿no? Sí, total. O sea, todavía en muchos lugares del país, o sea, es lamentable que se siga ejerciendo, que sigan existiendo castigos de cualquier tipo, pero castigos físicos específicamente para limitar conductas de las personas en este caso con autismo, con cualquier condición, pero en este caso porque estamos hablando de autismo, es muy lamentable que sean los profesionales los que están compartiéndole a las familias estrategias, ¿no? Punitivas de coerción, de restricción física, importante, que les lastiman, ¿no? O sea, algo que creo que es importante saber también. No hemos hablado de los apoyos y de lo que se requiere de una manera natural, pero también es una realidad que no es una decisión, ¿no? O sea, las alteraciones sensoriales, por ejemplo, no son una decisión, suceden y pueden lastimar, ¿no? Pueden venir o sea, pueden ser como serias, ¿no? Sí. Entonces, también intentar ir, ¿no?, en contra de eso, intentar ir o intentar poner cuestiones físicas o, por ejemplo, hay gente todavía que les amarra, ¿no?, mucho, o sea, realmente, o que ante una conducta todavía reciben golpes y entonces es la manera en la que se le quita, ¿no?, la conducta, por así decirlo, pues sigue siendo muy violento, ¿no? O sea, digamos que eso es lo más evidente, ¿no? Pero existen todas estas que ya hemos, o sea, ahora sí que es un abanico, ¿no?, de opciones que de manera directa o indirecta recaen en que la persona o el niño, niña, reciba tratos violentos. Claro, y perdón, también agregar estas prácticas o como modelos educativos que buscan eliminar todas las estereotipias del autismo, también me parecen muy violentas, no necesariamente a través de la restricción, pero sí como de un condicionamiento. Sí, claro. Y las estereotipas tienen una razón de ser, o sea, son para liberar estrés, son cosas normales que deben ocurrir y no hay por qué quitarlas a menos que como que pongan en riesgo la integridad del pequeño, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, al final los síntomas, desde mi perspectiva, tienen una función. Y hay que, más allá de ir atacando al síntoma, sea cual sería, los estereotipas o lo que sea, hay que pensar cuál es su función y ver si es más conveniente que se sostenga o que no se sostenga el síntoma. O sea, y eso es fundamental, me parece, cuando se hace un trabajo con lo humano, ¿no? O sea, con cualquier persona, respetar la subjetividad, la individualidad, el lugar en donde el otro se ha acomodado, honrarlo, celebrarlo, porque también un montón de personas llegan a los lugares a los que llegaron como un montón de estrategias para poder existir. Hola, yo soy Itamar Martínez, terapeuta del lenguaje, maestra en neuro y tengo una comunidad online en donde compartimos no solamente estas experiencias autistas, sino también este acompañamiento terapéutico, ¿no?, desde la identificación AUTI, de la atención divergente y también de altas capacidades. Entonces, pues hoy les voy a estar platicando un poco de la violencia que se vive, ¿no?, tras un diagnóstico tardío y que regularmente se ve representado pues en la identidad, ¿no?, autista. Bueno, pues fíjense que mucho de los procesos diagnósticos, ¿no?, en los que hemos podido llegar mujeres de forma tardía es mucha violencia psicológica, ¿no? O sea, creo que muchos de los procesos en los que las mujeres, ¿no?, y muchas personas a lo mejor dentro también de la comunidad LGBT llegan, ¿no?, y demás hay interseccionalidades como raza, género, ¿no?, alguna cuestión también que se ve involucrada, ¿no?, en estos rasgos identitarios, ¿no?, en el autismo y que se llega de forma tardía, pues se nubla mucho la identidad, ¿no? O sea, por eso esta importancia de que los diagnósticos sean cada vez más tempranos en infancias, ¿no? Y que ante eso no solamente está la actualización, sino el enfoque desde donde se empieza la búsqueda de este diagnóstico, ¿no?
Hay muchas mujeres, hay muchas personas que tras varios diagnósticos llegan al certero por una falta también, no solamente de actualización, sino también de sesgo. Entonces, el invitar a los profesionales a poder también escuchar las voces autistas, pues ayuda, ¿no? A que como estas características o estos rasgos identitarios, autiidentitarios, cada vez se respeten, porque las tasas, ¿no?, de suicidio en personas autistas es muy alta, ¿no? Hay más probabilidad que habiendo alguna neurodivergencia una persona tenga esto o sobreviva, ¿no?, tras mucha violencia psicológica, y también periodos que seguramente muchas mujeres hemos llegado a partir pues de la depresión, ¿no?, o de la ansiedad generalizada, que es también producto de la percepción, de la autopercepción, y que la percepción no es solamente moldeada a través de lo que nosotros creemos, nosotras creemos, sino también del contexto. Entonces, si en la infancia muchas veces la identidad fue motivo de burla, ¿no?, motivo de sentirte que no cuadrabas, ¿no?, en el contexto en donde estabas, en la situación en la que estabas, pues va también mermando, ¿no?, como en este autoconcepto, que el autoconcepto es fundamental para la identidad. Vivir una autoidentidad, ¿no?, y vivir una vida autista digna permite que cada vez más personas podamos estar más cómodas en el entorno donde estamos, que es el de todos, ¿no? El de todas. Sí, sí, no. Y bueno, hablando como de todo este tema sobre violencia, pasemos a cuáles son las acciones ya legales que hay de protección para las personas autistas o neurodivergentes. ¿Ustedes conocen cuáles son, para qué sirven, etcétera? Recientemente sacaron una ley Mm. que justamente, no recuerdo el nombre de la ley, la verdad, pero que justamente lo que trata es como buscar los derechos de las personas con discapacidad o neurodivergencia, ¿no?, en diferentes ámbitos. Sin embargo, yo pienso que esas leyes están fabulosas por la visibilización. Sin embargo, otra vez nos ponen en este lugar de la especialización de un caso y no la inclusión a la sociedad. O sea, todos tenemos derecho, o así marca el artículo 1 de la Constitución mexicana, ¿no? Todas somos personas sujetas de derechos, ¿no?, que podemos gozar plenamente de nuestra vida, ¿no? Ahí, y cuando hablamos de todas las personas, hablamos de todas las personas, ¿no? O sea, no es todas las personas de aquí para acá, ¿no? Estamos hablando de todas las personas. Yo creo que, o sea, celebro que existan esas leyes porque visibilizan, pero también, si respetamos las leyes naturales, las leyes sociales que ya están no naturales, las leyes ya, pues entonces todos deberíamos de caber ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro del mismo sistema, al menos en el ámbito educativo, por ejemplo, no hay una regulación en donde estas personas puedan acceder a los apoyos que requieren de una manera nombrada, ¿no? O sea, eso es algo que las instituciones a nivel particular inventan, reinventan, exploran junto a los expertos, pero no hay un protocolo de la SEP, no hay, ¿no? Un protocolo de la UNAM, no hay, ¿no? Por ejemplo, adecuaciones después de secundaria, no existen, no pueden haber adecuaciones. Por eso no puedes usar tus audífonos, ¿no? Porque vas a la universidad, ya no necesitas adecuaciones. Claro. ¿No? O sea, como si las condiciones se curaran y si la expectativa fuera esa, como si fuera una enfermedad que se debiera de curar, y entonces se cura en algún momento y ya todos somos iguales otra vez. Entonces eso tampoco es celebrar la diferencia. Sí, totalmente. Sí. La ley que se hizo ya tiene varios años, creo que es del 2015, y se llama algo así como la Ley para la Protección de las Personas en Condición del Espectro Autista, una cosa así larguísima. Pero básicamente es de lo que habla Flor, y pues existe, o sea, hay muchas herramientas y muchos marcos, ¿no?, para poder movernos de entrada.
México está alineado a la Convención de Personas con Discapacidad, convención que protege los derechos de las personas con discapacidad, que justo como lo menciona Flor, pues nosotros ya tenemos una constitución, ¿no? Y ya tenemos leyes y normas que nos hacen respetar y hacer valer y garantizar ciertos derechos. Porque existe la convención, que además la impulsa México, ¿no? Es como uno de los referentes. Pues existe porque no se cumplían, porque no había formas de, o sea, no hay forma de garantizarlo, ¿no? Parecía no haber forma de garantizarlo. ¿Y qué pasaba si no se aceptaba? Pues no hay una acción, no había más bien una acción o una legal, ¿no? Era como, ok, ¿qué pasa si no lo acepto? Nada. Y así pasaron muchos años, o sea, la convención creo que es del 2008, o sea, tampoco es que, ¿no? Y la convención, aunque la empuja México, también hay muchos otros países que están adscritos, por así decirlo, a ello y se comprometen, ¿no? Los estados miembros de la ONU y que ratifican y firman estas cuestiones, pues se comprometen a hacer un montón de cosas, ¿no? Un montón de derribar barreras actitudinales, físicas, etcétera, etcétera, para que las personas con discapacidad participen y ejerzan sus derechos. Entonces tenemos esa, ¿no? Luego tenemos la ley general para la protección de las personas en condición de espectro autista. Tal vez no estoy diciendo bien el nombre, pero es más o menos esos son los elementos. Y ahí tenemos muchos temas porque obviamente tenía que ver con un poco de visibilización, ¿no? Un poco también entender que anteriormente el autismo no era percibido como una discapacidad, lo cual es todo un tema del que podemos hablar, pero a nivel legal tiene sus condicionantes o sus ciertas restricciones, ¿no? Porque incluso en las escuelas no había un espacio, o sea, tú podías marcar, ¿no? Cuando inscribías a tu hijo o hija con discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad, pero no existía un campo para decir tiene esta condición y por tanto requiere ajustes. Entonces no hay un compromiso, no puede haber un compromiso para que se justifiquen, porque seguimos mucho en esa mirada de la justificación y de la burocracia para los apoyos. Entonces por eso es que existen estas leyes como muy particulares de las condiciones, ¿no? En teoría entró en vigor creo que como en mayo de 2015 y luego tienen como un año para que los estados, al ser una ley general, después los estados tienen que hacer lo propio, ¿no? Con sus leyes, y hay muchos estados, yo creo más de 25 que sí tienen leyes para personas, concretamente para la protección de las personas con autismo, otros no, o sea, como que no está homologado, no está así como parejo, ¿no? Otros están invalidados, ¿no? Esas leyes, y ha habido mucha resistencia, ha habido mucha fuerza como para intentar, desde sociedad civil, desde las familias, han estado como intentando que esto suceda, pero también ha habido mucha resistencia, ¿no? De pronto alguna de ellas se echó para atrás porque la consulta no había sido suficientemente amplia, ¿no? No había sido con la calidad como adecuada, entonces lo echaron para atrás, ¿no? En otros momentos hay otras en las que las comisiones que se llaman intersecretariales que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Educación, gobierno, hacienda, tal, tienen que ponerse de acuerdo para que pues, las cosas que dicen en la ley pues se bajen y sucedan, ¿no? Realmente, pues no se ponen de acuerdo, es más, ni siquiera sesionan, ¿no? Ya no digas que alguien no lo está cumpliendo, o sea, no lo está cumpliendo porque ni siquiera hay pláticas en donde la gente se pueda poner de acuerdo a decir cómo esto que nos escribieron, porque, ¿no? O cómo esto que ya aceptaron, todo este diagnóstico que ya está hecho, cómo lo hacemos posible. Entonces de ahí pues hay una falta de compromiso, a mí me parece bien fuerte, una intención ahí medio tibia, ¿no? Maquillada ahí de que sí exista una ley, ¿no? Y entonces pues está padre decir que, ¿no? El sexenio anterior, lo que fue anterior, sí hubo protección a las personas o que se impulsó esta ley, pero cuando volteas y ves hoy en el 2024 qué se hace con estas, pues muy complicado, ¿no? Aún así, pues es un instrumento que las familias ya tienen y por lo menos se empieza, como dice Flor, a hablar, ¿no? Se empieza a mover todo este tema, pero pues sí es lamentable todavía el nivel en el que se encuentra nuestro país. También existe, ¿no? La ley para prevenir la discriminación, o sea, hay muchísimas leyes desde las que nos podemos, por así decirlo, agarrar o fundamentar, pero pues a mí me parece todavía triste, arcaico, ¿no? Que una familia, y nosotros en Domus estamos redactando justo una guía para la inclusión, ¿no? Para el ABC como de la inclusión educativa,
y es un poco armar, ¿no?, a las familias, porque cuando no hay en general no hay un manual para la crianza y para ser mamá y papá, ¿no? Pero, Sí, no. pero después tampoco hay un manual, menos si no hay este manual, menos hay un manual para decir, oye, y cuando te llevan estos nos de los que hablamos, ¿qué haces? Te quedas ahí sentado y, no puede hablar, no puede hacer, no puede ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿a qué leyes te puedes, pues, de dónde te puedes agarrar, por así decirlo, dónde puedes, pero me parece que todavía sigue siendo muy lamentable que tenga que ser a través de los marcos, ¿no? De ir con, mira, traje, ¿no?, así, la Constitución, la Convención, la Ley General, la Ley de mi Estado, ¿no?, la Ley para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley de Educación, que también ya lo contempla en el artículo, ¿no? Pues sí, traes un montón, pero si a la hora que tú lo traes, la maestra o la directora dice, o el director dice, no hay cupo para este niño, no importa todo lo que, la mochila que tú traes llena de las leyes, ¿no? Digo, puedes hacer más o menos, te puedes poner en controversia también, pero al final lo que se va generando es también esta segregación, ¿no? Claro. También está, hace ratito hablábamos de las violencias, pues esta parte también es violenta, ¿no? El incumplimiento es también de estas leyes es violento. Hay familias que firman, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de familias que tocan la puerta y nos dicen, ¿qué creen? Se está organizando una firma de papás, ¿no? Los docentes no, porque no pueden, ¿no?, pero de papás para que mi hijo no vaya a la escuela, porque no quieren recibirlo, porque no quieren, y cuando preguntamos si la docente o la dirección, ¿qué hace?, no hay mucha respuesta, y tampoco de los mecanismos que están arriba, ¿no? O sea, se rigen por zonas, o sea, hay autoridad que debería estar vigilando esto, y no sucede, y las familias se van de la escuela. ¿Por qué? ¿No? Y van brincando de escuela en escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias se organizaron, para eso sí se organizaron, ¿no? Para que ya no puede venir esta pequeña a la escuela, ya no, yo voy a decir que ya no tiene derecho a su educación, y se permite, y sucede, o sea, todavía en nuestro país sucede. Por eso las leyes sí, pero pues lo importante sería que sí se llevaran a cabo, ¿no? Claro. Sí, bueno, para ir cerrando este segmento e ir terminando con el podcast, me gustaría mencionar este lema que me gusta mucho, que al principio fue de la lucha de la inclusión de la discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? A mí me encanta ese lema, obviamente apropiado como a este tema del autismo, porque justo he ido a varios congresos donde solo hablan expertos que llevan una trayectoria impresionante de trabajo teórico, pero en la práctica ya es sumamente distinto. Y entonces hablan desde el desconocimiento de no hablar con personas autistas para saber cómo es la experiencia que ellos están teniendo, ¿no? Entonces, pues solo dejar como sobre la mesa ese lema de nada de nosotros y nosotros. Y por eso me parecen tan importantes este tipo de espacios donde podemos dialogar expertos en autismo, en educación, en psicología, y pues apasionados, ¿no? Y autistas. Entonces, pues sí, estoy muy agradecida por este espacio. De verdad, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieran alguna conclusión, un pequeño cierre. ¿Alguien agregar algo? Pues no, agradecerte solamente por convocarnos, por sacar este tema a la luz, por permitir que otras personas lo escuchen, invitar a las personas que nos están escuchando a acercarse al tema, a ser un poco más observadores, a ser un poco más abiertos, a quitarse los prejuicios, los estigmas, los miedos, a permitirse a no solamente valorar, como bien dijo Mariela, sino a celebrar la diferencia, porque la diferencia nos enriquece a todas, a todos, a todes, y nos hace ser personas mucho más conscientes, libres y a vivir en comunidad. Perfecto, muchas gracias, Flor. Nada más retomar eso que dices es muy importante, ¿no? Nada, o sea, siempre centrado en la persona, ¿no? Hay cosas que son muy sencillas, no parecen, pero son muy sencillas, como pregúntale si necesita ayuda, pregúntale qué es lo que quiere, pregúntale, ¿no? Tómale en cuenta, ¿no? Básicamente, entonces creo que es el cierre de lo que tú compartes, y es, no es que se dé voz, porque las personas todas, o sea, ya tienen una voz, ¿no? Más bien no han tenido el acceso a ciertos espacios, y por ejemplo este es un muy buen espacio y una muy buena práctica para que esto siguiera ocurriendo, ¿no? Entonces justo abrir estos espacios para que pues todas las personas que queramos podamos participar
incluidas y sobre todo las personas con autismo, pues digan lo que tienen que decir. Hay una gran deuda ¿no? en la escucha a ellos, ellas, a sus familias también, ¿no? Entonces empezar por ahí sería maravilloso. Muchas gracias, Mariela. Bueno, pues otra vez agradecerles por escuchar este primer podcast, primer capítulo del podcast. Y pues nada, agradecer a La Parvada, a todo el equipo de producción de Marciano Films. Esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales de La Parvada y nos vemos en el próximo episodio.